todo, amados. Sabes que una de las cosas que el otro día el Señor me daba y estuve ahí meditando es en el aspecto de Dios como un purificador de la plata y del oro, Ujú. donde dice que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro después de ser probada, Sí, como es probado con fuego el oro, resulte en alabanza sí, para la gloria de Dios en el regreso de Jesucristo. Y sí. dice en Proverbios que el crisol es para la plata y es para el horno de fuego es para el oro. Acá. Y también hay un texto en Malaquías que dice que el Señor se sentará como eh, las lavanderas y como purificador de la plata y purificará a su pueblo, a sus escogidos, ¿no? Entonces es interesante que el fuego purifica y antaño cuando se hacían ese tipo de trabajos de orfebrería, no es como ahora que se hacen muchas de los procesos con químicos y de una manera incluso eléctrica, etcétera. Pero en aquel Más entonces, mecánica, más mecánica. sí, en aquel entonces el fuego, a- Era a- a- real. para la plata había una intensidad de fuego y para el oro una intensidad mayor de calor. Y Mm. entonces dice que cuando se le metía en el crisol, las impurezas quedaban arriba y entonces el material precioso abajo. Mm. Entonces meditaba de cómo estas pruebas hacen que salga a la luz la impureza, a veces situaciones con nuestros hijos o con nuestros matrimonios, a veces nuestros propios temores, no sé, que salga nuestra humanidad, áreas que el Señor quiere. El fuego no es para destruir lo precioso, sino para purificarlo, para que seamos un oro más fino, una plata mejor, de más quilates, ¿no? Y cuando se expone eso es para poder ir a Dios y que Él limpie nuestra vida, ¿no? Que Él pueda hacernos mejores. Sí. Al comienzo de toda esta epidemia, el Señor me dio una palabra de que del zarandeo y por lo que dice Jesús, he orado para que tu fe no falle. Ujú. Y uniéndolo con esto que estoy diciendo, eh, la fe en este tiempo, el Señor está orando para que nuestra fe no falle, ¿no? Y no falte. Y todo lo contrario, que esta situación purifique nuestra fe, que esta situación haga que nuestra fe salga más fuerte, más preciosa, más pura, más aferrados al Señor, ¿no? Y dependiendo únicamente de Él y confiando toda nuestra vida en Él. Así Sí, que para que estamos nuestra, siendo todos tratados, pastores, eh, ovejas, todo el mundo. nuestra fe. Debíamos suspender el campamento de jóvenes por el coronavirus, que estábamos en el mismo campamento de jóvenes y era un problema el tema de mascarillas, el tema de los metros de cercanía, de contagio. Y bueno, cuando desperté, nada más despertar, me vino al pensamiento que me vino al pensamiento lo de los años de reposo, que cada 7 años había un año que se dejaba a la tierra descansar y eh, había un reposo para la tierra y también, lógicamente, para los israelitas menos trabajo, porque seguían cuidando el ganado, eh, ocupándose en mantenimiento y todo, pero lo que era la, la agricultura suponía un parón en la actividad económica de Israel
Y el Señor les dice que tuviesen fe, que en el año 6 iba a bendecirles de tal manera que tuviesen para el 7 y para el 8. Y yo pensé en cómo planteamos el año de reposo, ¿no? O sea, fijaos que en este texto, no sé si podré compartir esta pantalla. ¿La veis vosotros ahora? Se está cargando, sí. Ok, Sí, ahora sí. muy bien. Entonces, en esta pantalla dice en el versículo, es Segunda de Crónicas capítulo 36 y versículo 20. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces vemos que os he pedido que escuchase el mensaje de Robert Morris, y ahí habla, ¿no?, de cómo estuvieron 490 años sin guardar el año de reposo. Sabemos que el cautiverio fue provocado por la idolatría y la maldad, la injusticia, pero aquí hay un factor que no guardaron cada 7 años el año de reposo. Entonces ahora, dentro del juicio, el Señor determina 70 años que fueron 70 reposos que no guardaron. Entonces, la tierra gozó del reposo que no le habían dado y, bueno, esto era un juicio. Para la tierra era un reposo, pero para los israelitas ellos estaban en cautiverio, ¿no? Entonces pensé que hay dos formas. Ahora, ¿cómo salgo yo de esto? Ahora, de plantear este tiempo o como un cautiverio o como una bendición. Es decir, podemos plantear este tiempo como un juicio a las naciones, un quebrantamiento que nos está afectando a nosotros también, y es cierto, pero también podemos verlo como un reposo, como un año de reposo, porque si os dais cuenta, aunque el confinamiento acabe, hasta que no se controle el virus y la vacuna esté circulando, el riesgo está ahí todavía. Y en Singapur, por ejemplo, después de haber pasado el virus, ha habido un repunte y se les ha vuelto a descontrolar la situación. En Corea del Sur, gente que había sido infectada volvieron a infectarse. Se supone que tenían defensas para, por lo menos como pasa con la gripe, para 3, 4, 5 años, y en pocos meses, semanas, los que habían tenido coronavirus volvieron a tener coronavirus. Entonces, los gobiernos saben que no se trata de un confinamiento muy fuerte ahora y luego volver a nuestra vida, porque otra vez puede descontrolarse la epidemia y que no haya servido de nada, y sumar muertos y otra vez volver a las casas. Entonces, la única manera de controlar esto es el distanciamiento social y ciertos tiempos de confinamiento. Ya nos están avisando aquí en España el tal Simón que quizás para noviembre, para el invierno, cuando venga el frío, puede haber otro pico de la epidemia. O sea, hasta que las previsiones, hasta que no se dé con la vacuna y sea segura usar la vacuna, pues el mundo está en una especie de
parón, porque no pueden viajar las personas igual, abrir los centros comerciales o efectuar los grandes eventos y muchas otras cosas van a estar retenidas, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, yo veo que se va a ir un año, eh, este año 2020, y no sé si parte del otro. Y Y, incluso, perdón que te interrumpa, no, incluso no, en Italia han dicho que muy probablemente los niños pequeños de hasta 7 8 años, hasta diciembre, el instituto, creo que te lo comenté, de la sí. escuela ha dicho que no van a volver. Prácticamente que se presume que muy seguramente hasta el 2021 no van a regresar al cole. Tremendo. Bueno, yo creo que nos van dando la información en dosis, ¿no? Es como cuando estás esperando en una... Saben que es una hora de espera, pero te van diciendo cada 20 minutos que enseguida, que espere un poco Claro, más, ¿no? nosotros, pero como tenemos en Italia personas familiares que trabajan ahí con los niños, la nación está preparando a los maestros. Por eso también aquí en España esta última semana ha sido muy diferente al primer mes. ¿Por qué? Porque ya le están preparando a crear clases virtuales, a crear, porque tiene que continuar. Los niños no pueden perder un año entero. Entonces nos decía una prima que tenemos ahí, nos están diciendo que hasta el 2021 los niños no van a volver y no tienen que perder. Entonces están preparando primero a los maestros y luego los maestros tienen que preparar a los padres. Ellos saben, ya están con esa perspectiva que muy probablemente, sobre todo los niños pequeños, no lo pueden tener con mascarillas o a distancia de 1 metro. Claro. Entonces hasta el próximo año, si no sale una vacuna, que no van a regresar. Y vacunas ya hay varias, pero esas vacunas hay que probarlas en humanos, hay que esperar un tiempo y ver el efecto, entonces luego hay que comprar la fórmula, que la fabriquen, que se distribuya y se van sumando plazos, porque si no podemos meternos en una crisis sanitaria peor, ¿no? Si no inyectamos una vacuna que tiene efectos secundarios o que no es adecuada. En fin, entonces, volviendo a lo del año de reposo, había dos formas de verlo, o bien como eh, estos 70 años, por ejemplo, un cautiverio, un castigo, pero para la tierra dice que tenía que gozar del reposo, podía gozar del reposo. Para el israelita, el año de reposo, para el que no tuviera fe, podía parecer un castigo, ¿no? No puedo seguir con mi actividad. Pero para el que entendía, está demostrado que la tierra, cuando se hace ese barbecho, ese reposo, a los 7 años, un año, luego la tierra es más rica, produce mejor, produce más. Dios lo ha fijado así, es una ley que ha fijado así. Entonces, bueno, soñé que suspendíamos el campamento de jóvenes y luego cuando desperté, ¡pah!, me vino, cada 7 años se hacía un año de reposo. Entonces me vino este texto de Segunda de Crónica y luego me vino luego leí el otro texto que os comparto también ahora, en Levítico 26. Todo esto no es que tenga nada elaborado, quiero simplemente reflexionar con vosotros, ¿no? Hablar en voz alta de impresiones. El otro texto os lo comparto ahora mismo, compartir pantalla aquí, a ver si os llega. Es Levítico 26 y versículo 33. ¿Lo tenéis ahí? Dice, estos son consecuencias de la desobediencia. Dice en el 32, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros, en el 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades.
entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces ahí está la confirmación, ¿no? De que lo que vivieron en los 70 años del cautiverio fue programado por Dios. Es decir, esos 70 años estaba Dios cobrándose todos los séptimos años. Y, oye, cuando yo medité en esto, es como que me pensé en mí mismo, ¿cómo yo voy a ver esto? Porque teníamos una agenda, teníamos un montón de planes, un montón de ánimo, de expectativa para el año 2020. De hecho, teníamos un año 2020 súper cargado ya. Pero ¡pum! Todo se paraliza y aquí estamos en la casa, etc. O lo tomas como una cárcel, como un cautiverio y que esto termine cuanto antes, o entiendes que el Señor nos ha metido en un reposo y que hay un beneficio y que hay algo que el Señor quiere lograr. Por eso os pedí que escuchaseis el mensaje de Morris, porque hay media horita, pero cómo sintetiza, ¿no? Tan bien los principios del reposo, que no es legalismo, pero si tú no sabes guardar tu día de reposo y tomarte tu día de descanso, luego te pasa factura, estás yendo en contra de un plan de Dios que Dios fijó para el hombre. En fin, todo lo que ahí explicaba en el mensaje me ha gustado mucho. Y que es como con el diezmo, tú tienes que tener fe de que, empezando por el maná, tenían que tener fe de que el día 5, o sea, de que el día 6 iba a venir doble porción y no se iba a echar a perder, ¿no? Tenían que tener fe de que el dar el diezmo no es menos, es más, porque está bendiciendo el resto. Cuando descansaban los séptimos días igual, eso no iba a ser ir a menos en cuanto a las otras naciones, que los comercios sí, de ellos sí que abren, nosotros cerramos y es una desventaja, ¿no? Pero ahí entraba la fe en Dios de que el Señor nos va a bendecir porque estamos entrando en un plan suyo y va a ser bueno para mi cuerpo, bueno para mi mente. Me ha gustado también la parte esa del tanque, ¿no? De los 4 tanques y de cómo hay un momento en su vida que siente que tiene los tanques. Claro, yo me siento en este momento de mi vida que estoy llenando mis tanques porque estoy buscando al Señor, porque estoy con la palabra, porque cuando siento inquietud con mis hijos los cojo y los pongo a orar conmigo, o los ministro, y los tanques emocionales, espirituales, físicos, pues es un momento de oro para poderlos llenar, para poderlos cuidar, ¿no? Y Dios sabía que podía ser bueno para el israelita. ¿Y qué me decís del séptimo año, el año de reposo? Si ellos dejaban de la tierra tranquila por un año entero, yo no sé de una nación que ha vivido eso fuera de Israel. Está el barbecho, ¿no? Que hacen los agricultores, pero tienen diferentes tierras y si una la pongo en barbecho, en descanso, estoy trabajando las otras. Pero toda la tierra dejarla descansar, solo Israel. Pero esto ha sido como un parón, que Dios lo ha metido a la tierra en un parón, ¿no? Entonces, de alguna manera, necesitaban fe de que Dios les iba a bendecir y de que les iba a proveer, aunque no cultivaran la tierra durante todo un año. Y perdieron esa fe, porque fíjate, casi 5 siglos sin guardar los días de reposo, ¿no? Y llega un momento que el Señor dice, pues ahora la tierra va a cobrarse y la tierra va a gozar de sus días de reposo mientras que vosotros estáis en un asolamiento.
Entonces, no sé qué pensáis de todo esto que estoy hablando, si quizás el Señor quiere que aprendamos a vivir en este año, en un reposo, sin dejar de trabajar, pero en un reposo, entendiendo que hay cosas que no vamos a poder hacer y no pasa nada, deleitándonos en el Señor, buscándole como nunca antes, buscándole a nosotros y ayudando a los hermanos a buscar al Señor. Creo que no podemos revelarnos a un plan de Dios. Dios tenía esto, como antes decía Norberto, en su soberanía. Ya lo venía anunciando. Ok, yo sé que es para el mundo un trato de Dios. Todo lo que tú quieras, un quebrantamiento y una trompeta para hacer despertar al mundo. Pero ¿y la iglesia? Pues yo creo que la iglesia también necesitábamos, de alguna manera, vivir esto. De alguna forma, él está dando una oportunidad a nuestros jóvenes a que lo busquen. Yo quiero hablar con los jóvenes esta noche de eso. Él está dando una oportunidad a las familias de volvernos a encontrar. Él está dándonos una oportunidad a los pastores de detenernos de esa agenda tan ocupada y respirar y reflexionar y, y que se pruebe de alguna manera la fe de la gente, ¿no? Que tienen raíces propias y no nosotros somos los que les estamos dando cuerda cada domingo, sino que aunque hemos seguido predicando y enseñando y ministrando y todo, pero se ha roto la rutina, ¿no? De ir a la iglesia y yo me di cuenta de que, no sé, lo conecto con lo del campamento de jóvenes, pues los jóvenes tienen mucha ilusión del campamento, pero yo le creo a Dios que si no lo podemos hacer, en última instancia, Dios va a bendecir a nuestros jóvenes y los va a cuidar. Tienen reservas de muchos años porque han recibido mucha administración y tienen que echar mano a esas reservas. Y vamos a tener en el 21 un campamento más glorioso todavía, ¿no? Bueno, es un poco hablando de todas estas cosas que como digo, yo también he tenido, o sea, ¿cómo sé que yo estoy teniendo luchas internas? Porque por las noches tengo pesadillas, porque hay noches que me despierto en la madrugada, y ahí es donde yo sé, durante el día me mantengo en fe, y confiando en Dios, y ministrándole a mi alma, y viviendo un día a la vez. Pero por la noche es como que aflora mi subconsciente, y entonces aparecen en pesadillas mis temores, mi lucha, o me desvelo, y por eso yo sé, ¿no? que yo también estoy preocupado porque ya no tengo el control. No sé qué va a ser de la economía, no sé cuándo vamos a volvernos a reunir, no sé cómo vamos a seguir pagando alquileres o nóminas, no sé nada, todo está en el aire, pero todo está en las manos del Señor al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay momentos así que me meto con Dios y Dios me ministra. Y una de las cosas que me ministraba, evidentemente me ministra fe, me ministra de que descanse en Él, de que entienda su plan. Pero una de las cosas que me ministraba el Señor es de aprender a vivir este año como un año de reposo. Os cedo la palabra a cualquiera de vosotros que eco pueda tener esto en vuestro corazón. Sí, adelante, Irra. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Y me sorprende porque también el Señor me ministraba en esa línea, ¿no? Por eso compartí ese bosquejo, ¿no? El Señor me recordó esta predicación de Robert Morris que yo había escuchado hace un tiempo y al final de marzo la volví a escuchar. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Ok. Porque sentí un día en oración que era un reposo que el Señor nos metía, ¿no? Así que... Alberto ha levantado la mano ahí, virtualmente, está muy bien. Sigue, Irra. Sí, sentía que era un reposo en el que el Señor nos metía y me metía a estudiar un poquito ahí. Escuché eso y algunas, leyendo luego y haciendo mis notas como lo pasé.
me habló mucho el Señor a mi corazón y al punto que después lo compartí ahí con la iglesia. El 1 de abril fue cuando el Señor me daba esto, ¿no? Y yo entendí lo mismo, entendí que para lo que para uno era de esclavitud, para otro podía ser de descanso, ¿no? Y el origen del descanso, como lo dice, el origen es un bienestar para nosotros. El pueblo de Israel lo tomó como algo legalista, como algo religioso, pero el que Dios se tome la molestia de descansar no teniendo que hacerlo, y de dar ese ejemplo, era pudiendo solo o mandarlo, veo que fue algo importante, muy importante para nosotros. También Robert Morris dice, lo pone al nivel de otros mandamientos, ¿no? Entonces, siempre hemos entendido que en Cristo es nuestro reposo y que, pero creo que tenemos que verlo de una forma espiritual y no a nivel de la ley, ¿no? Y es bueno el reposo para nosotros. El año pasado un pastor amigo de Granada me dijo que se iba a tomar un sabbat, ¿no? Y otro, escuchándole hablar antes de mudarme, dijo también otro, yo también me lo voy a tomar. Y yo decía, un sabbat era un año sabático, ¿no? No haciendo nada. Y digo, ¿cómo puede esta gente hacerlo? ¿Cómo se van a tomar un año sabático? Y me pareció una locura, ¿no? Pero quizás el Señor en este año nos ha permitido a nosotros, ¿no? Que creíamos que era imposible o que creíamos que era imparable, tomarnos este sábado, ¿no? Este reposo. Hay solamente dos cosas a decir que a mí me llama la atención entre los puntos que Robert Morris dice y algunos que yo he apuntado. Cuando habla de descansar la tierra, hay un pasaje, creo que es Éxodo 23, dice que tenían que descansar los siervos, las siervas, el extranjero. Y dice allí que era para que ellos puedan descansar y para que puedan renovar las fuerzas, ¿no? Entonces eso me ministró mucho, ¿no? Quizás nosotros pensamos que no necesitábamos descansar, no necesitábamos renovar fuerzas, pero el Señor conoce nuestro corazón, nos conoce íntegramente y quizás sí necesitábamos descansar y renovar las fuerzas, ¿no? Somos una máquina que podía seguir así, pero no sé hasta cuándo, ¿no? Yo ponía el ejemplo, cuando predicaba, ponía el ejemplo del coche, cuando lo llevas medio averiado y le sigues dando, llega un momento que se te rompe, ¿no? Y ahí tienes que parar y meterlo al mecánico, ¿no? A veces Dios hace así con nosotros. Y lo segundo era que me llamaba la atención en todo esto, es que el séptimo día no produce nada. Y eso tiene que ver con el afán, ¿no? El afán de, como yo me encontraba los primeros días, de seguir el mismo ritmo, pero desde la casa es imposible, ¿no? Ese afán. Entonces, por 3 veces los versículos dicen que el séptimo día, voy a leer aquí un poquito, cuando habla del maná. En Éxodo. Es Éxodo 16, 25, dice, y Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para el Señor, hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Primero dice, no lo hallaréis, después dice, no habrá nada. Y el verso 27 dice, y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces eso me ministraba el Señor, ¿no? Que todo esfuerzo fuera de su voluntad iba a ser infructuoso. No iba a haber nada, por más que yo saliera, ¿no? Por más que yo me esforzara. Oye, ese era el sueño. El sueño es que nosotros estábamos en el campamento de jóvenes, pero era un desastre. Nosotros ahí mismo, en medio del campamento, decíamos, no teníamos que haberlo hecho. Wow. O sea, no digo que no lo hagamos, ¿me entendéis? Pero de repente yo en mi sueño estaba en esa crisis, diciendo, en medio de esto que está tan complicado del virus, ¿cómo hacer, no? Y ahora entiendo que si nosotros nos empeñamos en hacer cosas, al hilo de lo que tú dices, si nosotros nos empeñamos a hacer cosas, que no es el tiempo a hacerlas, que no estamos sabiendo entender el Kairos, volviendo a la camiseta de John, el Kairos, no estamos sabiendo entender,
lo que va a suceder es que nos vamos a frustrar porque no va a dar el mismo fruto que en otras ocasiones. Sí, ese séptimo día no fructificaba. Incluso 2 veces le dice Moisés, pero los cabezones salieron a ver si era verdad y salieron y no encontraron nada. Entonces, también me venía el ejemplo del diezmo cuando lo compartía con la iglesia. Y yo también hablaba de esa fe, ¿no? De esa fe de confiar en que este tiempo atrás el Señor nos ha dado la provisión para poder este año aguantar, quizá en un parón. Como has dicho, el Señor nos ha dado mucha palabra, no solo al joven, a la iglesia, y ahora se va a probar los que son y están alimentados en el Señor. Así que y lo último también es que es para nuestra bendición cuando el Señor le dice el día de reposo, el hombre no se hizo para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Tenemos que entender que es una bendición para nosotros. No es un castigo, no es algo forzado como el pueblo de Israel lo estaba llevando, sino que para nosotros es una bendición, es para un descanso, es un disfrute. Termino con esto simplemente. Sí, perdón. No, Isaías 58 cuando dice que en el reposo te deleites en el Señor, no andando en tus propios caminos, ni hablando, ni estando en tu pensamiento, ni hablando de tus propias palabras, sino que te deleites en el Señor. O sea, Sí. yo lo que intento entender es cómo vivir este tiempo, cómo aprovechar este tiempo de la mejor forma para no estar queriéndole torcer el brazo a Dios, ¿no? Simplemente termino con esto. Cuando yo compartí también estudiaba un poquito del Selah. ¿Qué era el Selah? Cuando la Biblia dice Selah, ¿no? Porque hemos entendido que el Selah era un parón, era un silencio. Y luego Jason me compartía algo poderoso que él estudiaba del Selah, que dice que cuando el Selah era un silencio que tenía dos propósitos en el salmo, en la canción. El primero era, paraban de cantar para escuchar un instrumento sonar, como si fuera un solo de instrumento. Entonces, cuando se paraba se podía distinguir o una voz o un instrumento que cantaba solo, que tocaba solo. Entonces, en el Selah podemos parar todo lo demás para escuchar a Dios, ¿no? Ese era el ejemplo. Y segundo, que cuando se hacía un Selah en la escritura, por ejemplo en el Salmo, era para reflexionar en lo que se dijo anteriormente. Se hacía un parón para volver a reflexionar. Entonces, estamos creo que en un tiempo así, de reflexionar en lo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho. Así que para mí fue de mucha bendición y bueno, y haciendo números, sacando cuenta, hemos hecho desde 2014 en Activados, con el nuevo formato Activados, 6 campamentos. 2020 sería el séptimo, aunque habría que descansar quizá. Wow. Solamente eso. Sí, sabes que yo anuncié que volvíamos a la programación de Radio Vida al final del primer confinamiento, o del segundo, ya perdí la cuenta, porque como medio de comunicación podemos seguir funcionando como vemos todos. Y el Señor, y yo hasta se lo comenté a Norberto y a los chicos, pero luego estaba con el Señor y el Señor me dice, no, guarden la cuarentena hasta el martes que viene. Y es como yo queriendo ya cuanto antes volver y veo al Señor como diciendo, no, yo no tengo prisa. O sea, lo importante para mí es seguir trabajando, ¿no?, en estas cosas. Le cedo la palabra a Norberto que levantó la mano antes. Bueno, a la misma línea de todo esto que tú estabas trayendo y que también estaba trayendo Israel, a mí lo que el Señor me trajo en repetidas oportunidades a lo largo de este tiempo es Jeremías 29, que tenía que ver con el mismo tiempo. Sí. Y es que esas palabras tan famosas de yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien, bueno, las conocemos muy bien, y eran una carta dirigida a los que estaban en cautividad. O sea, los que fueron llevados con propósito.
estaban cautivos, seguramente pensaban que estaban mejor los que estaban libres en Jerusalén. Sin embargo, los que eran los portadores del propósito eran los cautivos. Y después vemos cómo acabó Jerusalén y cómo acabaron los que estaban en Jerusalén porque estaban fuera del propósito, fuera de la voluntad del Señor. Y bueno, leer todo Jeremías es ver cómo realmente la bendición fue el cautiverio y el propósito de la restauración estuvo en los del cautiverio. No hubo restauración para los que no estaban en el cautiverio. En el cautiverio fue cambiado el corazón de los judíos para volver con otro corazón a restaurar el muro y el templo, y eso fue gracias a ese propósito de la cautividad. Por tanto, el Señor me trae una y otra vez. Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. Hay un propósito y la cautividad no es ni accidente ni es un problema. Es una herramienta para un tiempo de restauración, para un tiempo de propósito posterior. Por tanto, un poco todo este pensamiento venía encadenado a todo esto de la pausa, del descanso, del reposo, del Selah. Un Selah, un reposo que puede parecernos cautividad, pero es un apartarnos con un propósito. Y eso es lo que el Señor me ha ministrado durante este tiempo, por lo cual estoy tranquilo y confiado de que hay un propósito en este tiempo, que es un propósito que se extiende al tiempo posterior a la cautividad. Buenísimo. Tony levantó la Aleluya. mano también. Amén. Tony, le di la palabra a Tony. Ah, Y, bueno. y te anoto, va Pascuale, luego ¿quién más levantó la mano? ¿Era Josué o era Enrique? ¿No? Tony. Enrique, Yo escuchando a Robert Morris pensaba que me iba a dar de aquí en adelante un día libre y otro de reposo, ¿no? Claro, claro, yo creo que de verdad, de corazón, tenemos que hacerlo. ¿Eh? Me ha parecido muy bueno porque él dice un día libre, pero todos necesitamos ese día libre en el que hace los papeleos, hace las compras, bla, 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 va a visitar a la suegra, pero luego está el día de reposo, ¿no? Que es el día en el que me planifico para no hacer nada, para descansar y disfrutar, ¿no? Qué bueno. Bueno, Yo me apunto a ese. Sí, está bueno. Creo que es una buena receta. yo creo que cuando Dios hace algo, no solamente lo hace por un propósito. Creo que esta pandemia está resultando útil para muchos propósitos. Por ejemplo, para la tierra está siendo un descanso, literalmente. Los cielos se están despejando, las aguas se están limpiando, está habiendo un descongestionamiento de la atmósfera, etcétera, ¿no? Para el hombre, eso está siendo una paralización de su vida como la concebía, de su actividad, de los centros comerciales, de comprar y vender, etcétera, etcétera. Para algunos puede ser un juicio también. En parte puede ser un juicio por causa del comportamiento de los hombres. Y evidentemente para la iglesia creo que también puede ser un tiempo de reflexión y replantear lo que estamos haciendo. Cuando yo descanso, cuando yo descanso, no solamente descanso mis miembros, descanso mi mente, pero mi mente de una forma natural hace un replanteo de lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos ya antes de dormir en la noche, pues pensamos en cómo ha ido el día, pensamos en cómo podemos mejorar lo que hemos hecho, etcétera, ¿no? Entonces creo que para nosotros como iglesia tiene que ser un replanteo en cuanto a cómo estamos, de alguna manera, el modelo que nosotros estamos adaptando a la iglesia. Es muy difícil cambiar cuando estamos en una actividad. Es como parar un tren que va a 200 por hora. Es muy difícil que cambie una dirección, pero cuando se le impone un reposo, en este caso, o sea, como nosotros no hemos tenido la capacidad de reposar, entonces Dios nos impone el reposo. Nos ha impuesto su agenda. Exacto. Porque Él quiere que nosotros eh, replanteemos la vida. Yo creo que la iglesia lleva un ritmo y sinceramente
en muchos aspectos de la iglesia a nivel mundial, hay cosas que rechinan, o sea, hay cosas que ya no habíamos, es como que se nos ha impuesto un modelo de iglesia que quizá no es el modelo que Dios quiere llevar de aquí en adelante. Dios tiene, como tú dices, su agenda, su tiempo, y Él quiere lograr algo de acuerdo a su propósito. Entonces Él quiere que nosotros nos paremos y entendamos y nos replanteemos nuestra vida, lo más importante, y sobre todo la forma en la que Dios quiere edificar su iglesia. Entonces, creo que está siendo, o sea, está cubriendo varios propósitos para la tierra, para el hombre, para ese espíritu consumista que tiene el hombre. Para algunos será juicio, pero para la iglesia también yo creo que es un momento de reflexionar y replantearnos. Hay una frase que se ha repetido mucho, no la sé eh, exactamente, pero algo así. No quieras volver a la vida como la vivíamos, porque precisamente ese tipo de vida es la que nos ha traído hasta donde estamos. Es como que nosotros estamos deseando que acabe esto para volver a la normalidad, pero precisamente esa normalidad fue la que nos ha traído a donde estamos nosotros. Entonces, lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que replantearnos la normalidad, entre comillas, que nosotros estamos llevando para entonces cambiar, no sé qué. Y por nosotros, pues, en las intervenciones que estamos teniendo, pues todos estamos cambiando algo. Algo está pasando en nosotros, algo está pasando en nuestra familia. Y evidentemente algo tiene que pasar también a nivel de iglesia. Qué bueno. Así es. Y Pascual, ¿qué piensas de todo esto? Yo lo que pienso que no me creía que hoy me iba a despertar viernes y Dios me iba a ministrar y confrontar tanto, la verdad. Hemos pasado una semana tan agobiada y yo creo que hoy he tenido una respuesta de parte de Dios, ¿no? ¿Cuál era este agobio? El agobio no es porque estamos en casa, estamos mal, al contrario, estamos disfrutando mucho de los niños, pero el agobio es, como decía Tony, querer regresar a la normalidad, querer regresar a este activismo sin parar, porque de una parte también lo necesitamos. Dice que cada vez que predicamos y estamos haciendo cosas, provocamos una adrenalina en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo también se hace adicto a todo esto. Y esta mañana estaba dando la clase con los niños, estaba ahí, cuando tú mandas el mensaje. Entonces le he puesto el ordenador y me iba a escuchar el mensaje. Y aparentemente era un mensaje muy sencillo. Sin embargo, para mí ha sido un mensaje de confrontación de parte de Dios muy, muy fuerte, más fuerte de lo que me podía imaginar y de lo que puedo imaginar para mí. Tanto que a escuchar el mensaje me iba a encerrar con Dios. Y Dios hablándome, me ha dicho, tú no sabes descansar. Y lo he ordenado, ¿por qué? Porque no sabe descansar. Lo ordena porque si no, aún ordenándolo y no sabe descansarlo. Y estaba pensando cuando regresé a Dallas hace 2 años, el primer mensaje a llegar ahí, yo llegué ahí, estaba agobiado porque decía, ¿cómo voy a hacer económicamente? Y el primer mensaje que escuché era el descanso de Dios, ahí en la escuela. Y fue algo tremendo. Y sin embargo, como que Dios me decía, todavía no lo has aprendido. Has regresado otra vez a tener un ritmo así. Y claro, y Dios me mostraba, ¿no? No saber descansar. ¿Por qué? Porque descansar significa confiar de verdad en mí, que no se trata de ti. Entonces no sabe descansar, ¿por qué? Porque tiene que dejar de confiar en ti. Y ha sido un proceso con Dios fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte. No sabe descansar porque no sabe decir que no, porque quiere decir que sí a todos y quiere hacer todo lo que la gente te pide y la iglesia. Ha sido fuerte. Dice, pero en realidad te sientes agobiado, ¿por qué? Porque no está haciendo cosas que tú quieras hacer y que tienen que hacer porque son las que yo he puesto en ti. Ha sido un tiempo de confrontación de parte de Dios tremendo. Y están orando ahí en mi tiempo de... Me he encerrado solo, han llegado los niños corriendo, papá, la mamá está llorando. He salido corriendo y me encuentro a mi mujer en el lavadero, tirada en el suelo, gritando, se me ha salido la rodilla. Se había resbalado ella en el lavadero con un caldero de agua y se le había salido la rodilla. Y los 3 niños ahí. Y empezó a orar. Mi mujer dijo, vamos al hospital, así, llama a mi madre. Y empezó a orar. Con los 3 niños digo, vamos a orar. Me hemos puesto a orar y gracias a Dios hemos tenido un milagro. Mi esposa se ha levantado
ya ha podido andar, la rodilla se ha puesto otra vez en su sitio, ni le he tocado, me daba cosa tocarla. He visto un milagro de parte de Dios. Y yo creo que era una respuesta también a esto del descanso, ¿no? Cuando tú descansas en mí, cuando entiendes de verdad el descanso, vas a ver milagros. Y vas a ver milagros más allá de lo que tú puedas hacer con tu fuerza. Y escuchando el sueño, tenía mucho testimonio que yo creo que no tenemos que tomar una decisión si hacer o no el campamento dependiendo de lo que nos van a decir. Tenemos que tomar una decisión en fe, si Dios nos está pidiendo de descansar este año del campamento y aún de la agenda y de muchas cosas que vienen por delante. Hoy he tenido un trato muy fuerte que a comenzar con Dios, de verdad. Estoy muy sensible y estar escuchando todo porque sé que es lo que Dios va a venir con después. Pero fíjate que el reposo a la tierra le producía lo que debía producir al ser humano, ¿no? Que la tierra volviese, porque la tierra se cansa y pierde propiedades, pierde minerales, pierde riqueza, y entonces luego sigue produciendo, pero no sabe igual, no es igual el tamaño, no es igual la cantidad. Y cuando Robert Morris estaba hablando de lo que era el ministrar con los tanques al 25% y llorando porque le faltaban unos calcetines, me he identificado muchas veces donde tú dices, wow, se me junta una cosa con otra y por la pura gracia de Dios vamos sacando hacia adelante, pero a veces pues se te acumula, ¿no? Creo que si nosotros sabemos vivir este reposo, eso nos va a nutrir, nos va a fortalecer emocionalmente. No me refiero solo a los pastores, me refiero a toda la iglesia. Fortalecer mentalmente, espiritualmente. Algo quiere Dios lograr para que podamos tener una mayor calidad en el fruto, para que podamos recuperar una frescura, una fuerza, no lo sé. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Y levanto la mano también Enrique, ¿no? Bueno, quiero dar un par de pinceladas a todo esto. Todo lo que estáis, la verdad que en la multitud de consejos y de comentarios uno crece y es como que Dios abre más el ángulo, ¿no? Y para mí son ángulos muertos como en los coches, que no vemos. Tenemos los espejos, pero hay cosas que no vemos. Entonces Dios nos tiene que mostrar y a veces nos tiene que sacar fuera del vehículo para perder, o sea, fuera del ritmo, de la velocidad que llevamos para ver que realmente no tenemos toda la visión. Tengo aquí varias notas y quería empezar porque hace 5 años y medio aproximadamente, como sabéis la mayoría, Dios tuvo mucha misericordia de mí y me sacó por alguna forma a un descanso, a un reposo obligatorio, porque si no, ¿quién sabe Dios dónde hubiera parado? Fue, digamos, un decreto por el médico, porque el médico mismo me dijo, o cambia usted el ritmo, que le veo muy acelerado, los análisis han salido, y por decreto de Dios también, o sea que Dios cogió y como nos ama mucho, nos coge y nos pone ahí en otro lugar, y bueno, estuvimos en esa UBI espiritual durante algún tiempo, dependiendo de Dios, porque cuando uno está en la UBI, sabéis que uno no puede mantenerse, tiene que estar nada más que abierto, con la boca, a veces puedes abrir los ojos, y nosotros nos pasaba lo mismo, no teníamos fuerza ni siquiera para el alimento en el sentido espiritual, ¿no? Pero Dios fue fiel y en ese tiempo Dios nos mantuvo, nos dio lo que necesitábamos, nos dio su reposo, porque creíamos que estábamos haciendo, digamos, lo que Dios había querido, no es que estuviéramos haciendo nada malo, pero eran planes y pensamientos diferentes. Esto fue el regalo de Dios que me dio como un nuevo respirar, como estáis hablando, así como cuando Dios descansó, yo creo que puedo ver a Dios exhalando aire, cargando los pulmones para coger fuerza y decir, bueno, hasta aquí el reposo.
Hay otra cosa que ya hace ya un tiempo atrás está dando muchas vueltas, antes de que pasara todo esto. Y veía como que teníamos que, dos palabras, afinar y afilar. Lo de afinar, en el significado bíblico normal, dice que significa perfeccionar y darle el punto final. Es una palabra que me encanta, porque esto de perfeccionar, la Biblia habla de perfeccionar a los santos. Es como los cuchillos. También hay otro pasaje que habla del hacha, que si el hacha no fuere, digamos, afilada, pues no vas a tener que poner más fuerza, vas a tener que darle más fuerte, más trabajo, o sea, más desgaste, por llamarlo de alguna forma, para hacer el mismo trabajo. Entonces, lo de afilar y lo de afinar, yo veía que digamos, somos como esos instrumentos, esas herramientas en las manos de Dios, las cuales nos tiene que poner en un momento a sacar filo para producir con un solo golpe, quizás hacer mucho más que con 10. Y lo de Selah, estoy de acuerdo, porque son los tiempos en los cuales en la música se tiene que parar y ahí todos tienen que estar pendientes estos dos propósitos que ha dicho el siervo de Israel. Pero hay otro más que me llama mucho la atención de tantos, pero no voy a decir nada más que este. Es el caso de Moisés en Éxodo. Moisés y Jetro. Os lo leo porque está muy bueno y esto nos va a traer un poco más de luz. Dice, aconteció que el día siguiente se sentó, Éxodo 18:13, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde. A veces nosotros estamos hasta la noche, pero fíjate, hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él estaba haciendo con el pueblo, dijo, pero ¿qué es esto que estás haciendo tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, como diciendo, es que vienen todos a mí, y si vienen a mí, yo no lo voy a echar fuera, más o menos. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bueno, aquí yo veo mucho, aquí hay mucha tela marinera. Creo que como nosotros tenemos costumbre, no tenemos que hacer dependientes a nadie de nosotros. Lo que sí veo es que el delegar, digamos, en otras personas puede ser muy alivioso, muy reconfortante en el trabajo nuestro ministerial, porque no podemos absorber. Yo sé que empezamos por la mañana bien temprano y hoy día, lamentablemente, estamos adictos a mucha tecnología, a tablets, el WhatsApp, las llamadas. Incluso he visto personas que están comiendo y están con una mano el móvil y con la otra está con la cuchara mirando. O sea, creo que tenemos que empezar de alguna forma a ordenar, ¿vale? Esa sería la palabra, ordenar el trabajo y dosificarlo. Y al mismo tiempo, digamos, como despojar, ¿no? Y dar digamos, trabajo a otros para que hagan el ministerio. De alguna forma es, como pasa aquí en este texto que estaba terminando, dice, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y dice, dado el gran número de personas, claro, que tenía y que debía de haber asuntos y preguntas sobre estas interpretaciones, aparentemente Moisés era el único juez capaz reconocido de la nación. Y el trabajo de escuchar cada caso tenía, el comentario dice, ocupado a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Jetro observó todo esto y cuestionó a Moisés el asunto. Y dice que él estuvo delante de Moisés el sentarse y estar de pie con tantos términos técnicos de la ley semítica, el cual dice que él denota al juez y a un litigante respectivamente. O sea, esto es un comentario que estoy leyendo ahora. Dice, y Jetro le aconseja a Dios cambiar su actual enfoque. Cuando hablo de visión, necesitamos afinar la visión. O sea, afinar es ajustar, entiendo así como hacemos con una cámara
para poder enfocar bien la visión y ver exactamente dónde tenemos que llegar para no estar dando, digamos, como palos a los ciegos. Dice, no era de que Moisés era incapaz de escucharlos, no era de que a él no le importaran los asuntos, no era que el trabajo se pusiera en medio de él, y tampoco era de que el pueblo no quería que Moisés escuchara sus asuntos. El problema era simple, era mucho trabajo para Moisés escuchar sus asuntos desde la mañana hasta por la tarde. Era simple. Sus energías se gastaban de una manera imprudente y descontrolada. Y la justicia era retrasada para muchos en Israel. El trabajo es demasiado pesado, dice, para ti. Yo creo que todos, como estáis hablando, hemos estado en una rueda y a veces me viene la rueda esta de los hámsters. ¿Habéis visto esas ruedecitas pequeñitas donde se meten esos ratoncitos? Y sin darnos cuenta nos metemos dentro y empezamos a caminar en ese activismo y damos vueltas y no nos damos cuenta. Entonces puede ser que todo lo que se está compartiendo esta tarde para nosotros sea, digamos, un propósito de Dios para replantear la forma en la cual pues, estamos haciendo las cosas, estamos haciéndolas bien, con un corazón dispuesto para Dios y con pasión. Pero aún Dios quiere sacarnos más filo. O sea, quiere sacar el mejor rendimiento. Aún se puede dar mucho más con menos esfuerzo. Mínimo esfuerzo, máximo resultado. Mínima inversión, máximo rendimiento. Entonces, yo creo que el cansancio viene cuando estamos empezando a dar con un hacha embotada a un árbol. Con un hacha afilada se ha comprobado que a lo mejor con 50 ya un árbol puede caer. Si está embotada necesita 150. Entonces ahí podemos entender que necesitamos afinar nuestras vidas, que Dios tiene que sacarnos filo. Y todo esto es una forma de meternos en el taller y sacarnos filo. Mirarnos a nosotros mismos, como ha dicho Josué. Un encuentro con nosotros mismos. Ver dónde tenemos que afilar esas... y dónde tenemos que superar esas materias pendientes. Esas son formas de afilar. Y lo que tú estás hablando es ese trabajo en equipo, ¿no? Que de repente sí, ninguno es imprescindible no. Y todos somos necesarios. Exacto. No estoy diciendo que no. Y me gusta mucho también esa figura del Selah, de que paren el resto de instrumentos y hay un solo de voz o de instrumento, que es un poco incluso lo que hemos estado viviendo. Por ejemplo, nos contaba ahora Ernesto cómo Dios le está dando una gracia con el programa de 12 a 2 de Soplando Vida, y yo siento que somos todos que lo estamos haciendo, pero Él es el instrumento que está tocando en ese momento. Exacto. O en las reuniones de los domingos que estamos haciendo esas conexiones, ¿no? Este domingo, ¿a quién le toca este domingo? A mí me toca Benjamín predicar. Benjamín predica. Benjamín predicar y Tony. Y Tony la alabanza, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos callamos y Dios usa a un instrumento, ¿no? Esto es fácil de poder, una analogía concreta. Hay un mensaje que Dios me ha dado, voy a adelantarlo un poquito. La iglesia es una sinfonía, ¿vale? Es una orquesta, la cual cada uno con sus instrumentos diversos, uno de viento, depende de su don, están todos armónicamente afinados, ¿me entiendes? Están afinados y puestos con sus partituras de lo que tienen que hacer en cada momento y cuando viene el Selah, cuando tienen que escuchar y cuando solamente a lo mejor nada más que tienes que escuchar el boom y toda la orquesta se cae. O sea, somos instrumentos, pero una orquesta no puede tocar bien ni puede tener buena armonía si los instrumentos primero no están afinados. No sé quién ha dicho de vosotros. Entonces, no es que estemos desafinados, pero que Dios quiere ponernos afinarnos. Nos quiere afinar, esa es la palabra. Esa es la palabra de ahí, de afinar. Y no se te olvide el director con la batuta, ¿no? Claro. Ahí, es importante. Entonces, esa es la visión
así acerca de Moisés. Oye, Pues eso es lo que... tenemos que terminar porque viene la reunión de jóvenes y yo predico Ok, y Norberto hace la realización, etcétera. Pero no sé si hay alguien que tenía algo más antes de hacer una oración y de cerrar. Y gracias, Enrique, por el punto muy, muy bueno, muy al hilo de lo que el Señor está hablando. ¿Alguien quiere concluir con alguna cosa que no quiere dejar en el tintero? ¿Qué testimonio tenéis? Yo también Sí, creo, pastor, yo sí. también creo, ¿no? Que entre todas las cosas que veo que el Señor está logrando también entre nosotros y que veo que el Señor quiere, es como que Dios está, no sé, con esto es como que está sacudiendo el árbol, ¿no? Y también eh, está probando, ¿no? El compromiso, la fidelidad de la iglesia, de los hermanos, ¿no? Y quizás eso lo podemos ver también en el tema de la economía, ¿no? Yo veo que, bueno, todos sabemos, ¿no? De que la economía está bajando y va a bajar y bueno, todo esto porque supuestamente cuando la gente va, participa, está en el culto, de alguna manera como que se siente incentivada o presionada o no sé qué, a traer sus ofrendas, a hacer sus compromisos supuestamente económicos, etcétera, etcétera. Pero ahora, el hecho de no tener que congregarse, de reunirse y todo eso, es como que ahora se está poniendo a prueba quiénes son los que están, quiénes son los que están verdaderamente comprometidos con la iglesia, con la obra, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo y que constantemente lo estoy mandando en el chat de la iglesia es, hermano, no os olvidéis de las ofrendas, ya sabéis, ahí están los números de cuenta, pero ya sabéis, aquellos que no sabéis cómo hacerlo, avisadme, por favor, avisadme. Yo voy a vuestra casa, voy a buscar el sobre, ¿no? Y entonces, yo no sé quiénes lo estarán haciendo por transferencia, pero hay hermanos que me están llamando y decir, bueno, mira, pastor, yo no sé cómo hacerlo por el banco, si puedes venir a buscar. Y bueno, estoy tomándome ese trabajito de ir, buscar el sobre, cuando ya tengo más o menos una cantidad, me voy al cajero, hago un depósito, ¿no? Y entonces yo lo que estoy viendo, que también en ese sentido, acá se está poniendo a prueba quiénes están, quiénes son los que verdaderamente están comprometidos, ¿no? Hay una cosa que nosotros siempre decimos, ¿no? Que, bueno, yo lo aprendí de un pastor que tuve, que él decía, una de las señales que Dios ha tocado el corazón de alguien es que se abre el bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que va junto, ¿no? Decimos, yo me entrego al Señor, pero el testimonio es que con mi economía yo lo tengo en cuenta al Señor, tengo en cuenta la obra, tengo en cuenta la iglesia. Hoy por hoy le estamos diciendo a los hermanos, no nos estamos congregando, pero tenemos gastos fijos que tenemos que seguir manteniendo. Hay que seguir manteniendo los alquileres de los salones, hay que seguir manteniendo los pastores, hay que seguir manteniendo, hay un montón de cosas que hay que seguir manteniendo, aunque no nos estemos congregando, ¿no? Y entonces ahí es donde veo yo que aflora y están aflorando los que están, realmente los que están. Y los que no, decir, bueno, si te he visto, bueno, ahí estás, ¿no? Entonces, yo creo que también este tiempo está en cierta manera probando y yo creo que va a poner también en su sitio a cada uno, ¿no? Amén. Así es. Totalmente. Son momentos donde sale lo mejor y lo peor de los líderes. Nos damos cuenta qué clase de líderes somos, qué clase de gobernantes tenemos, qué clase de ciudadanos somos, qué clase de trabajadores, qué clase de cristianos también, como nuestra fidelidad con el Señor. En estos momentos de prueba, también qué clase de esposo, de padre. Y es ahí donde vuelvo al tema de la purificación, ¿no? Que cuando nos demos cuenta de que
las impurezas o algo que no nos gusta, qué bueno saber que hay ese fuego no es para destruirme, sino para limpiarme, y hay perdón y la sangre de Jesús, y que Dios me quiere hacer mejor, ¿no? Su gracia nos llena de seguridad y de confianza. Qué bueno, siervos, pues hemos tenido otra reunión. Yo no sé qué testimonio tenéis de como hemos grabado, partir este momento de que hemos hablado del reposo y poder tenerlo como para, junto con la predicación de Robert Morley, transmitir este sentir a la iglesia. Porque creo que entre unos y otros hemos hablado cosas que no tanto de nosotros, sino de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que hay consejo de Jehová, por lo menos para nosotros como ministerio. Yo no quiero levantarme ahora aquí como que fuésemos los profetas de toda la iglesia, de toda España, de lo que nadie tiene que hacer, pero sí nosotros como a los pies del Rey, ¿qué nos están hablando el Señor? ¿Cómo nos quiere guiar? Porque volviendo a la orquesta, Él es el director y él marca el tempo y él tiene la batuta, ¿no? Y podríamos extraer, ¿no? este fragmento y que así pues sea más fácil comunicarlo con los hermanos. Así que bueno, pues gloria a Dios, qué bendición, y vamos a terminar orando y vamos a ayudar a nuestros hermanos y a las ovejas que Dios nos ha confiado a eso, a saber vivir este tiempo, a confiar en Él, a reposar, a buscarle como nunca, y nosotros mismos pues ser promotores o precursores de eso, ¿no? Que Dios quiere lograr. Así que nada más. ¿Quién se anima a orar? ¿Quién tiene en su corazón una oración para despedirnos? ¿A dedo? ¿Dedocracia? Qué bien. John, ¿por qué no nos despides tú en oración? Haces una oración de gratitud y nos encomiendas a Dios. Dijo mi hija Victoria, sabía que lo ibas a decir. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por bendecirnos, Padre, en la comunión, Señor, de los unos con los otros, por arrojar luz, sabiduría, también la paz, el gozo de tu presencia en medio nuestro, para guiarnos, Señor, y sostenernos, seguir llevándonos con la guía de tu mano, con la guía de tu Santo Espíritu en medio de todas estas circunstancias, Señor. Queremos aprender a descansar, a reposar en tu presencia, que lo que tú nos estás enseñando en este tiempo, Señor, no solamente para bendecir nuestras vidas, sino que también sea, mi Dios, por parte nuestra, un testimonio, Dios, de lo que tú haces en nosotros para todo el pueblo, para la tierra, Señor, y bendecir, Señor, el lugar donde tú nos has plantado, y bendecir también a las naciones. Padre, gracias, Señor, por arrojar esta luz, esta bendición, por el amor también, por el calor, Padre, que sentimos los unos con los otros, por medio de este tiempo, Señor, que hemos disfrutado. Padre, gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel con nosotros y nos estás enseñando, y vemos, Señor, cómo nos ayudas a crecer y a levantarnos en medio de todas estas cosas, Padre. Queremos seguirte alabando y adorando, confiando en ti, Señor, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra paz. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo. Nos vamos con tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.